Bueno, ya estamos acá listos en el CENAF, el Centro Nacional de Atención de Frontera, donde el presidente Gustavo Petro en pocos minutos estará dando sus declaraciones con todos los detalles de cómo se dio esta apertura de frontera, cómo se logró estos acuerdos entre el gobierno colombiano, el gobierno venezolano, para dar fin a 7 años de cierre de pasos fronterizos. Hoy en el puente internacional Simón Bolívar vimos a las dos delegaciones, ese intercambio diplomático entre las dos naciones para dar fin a este cese de actividades, si se pudiese decir así, en el intercambio comercial y económico entre los dos países allí en el puente internacional Simón Bolívar. Las dos delegaciones muy unidas se sellaron en un abrazo fraterno unos con otros luego del paso de los dos vehículos de carga, tanto el vehículo tipo planchón que pasó desde el lado venezolano hacia el lado colombiano, como el camión que pasó de 5 ejes del lado colombiano hacia el territorio venezolano, dando así, mejor materializando este intercambio comercial y económico. Aquí en el CENAF, en el Centro Nacional de Atención de Frontera, ya están todos expectantes, los integrantes del gobierno local aquí de Villa del Rosario, de la alcaldía de San José de Cúcuta. Vemos también al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, muy atento. Varios senadores también acompañan al presidente Gustavo Petro a esta hora, senadores del Pacto Histórico, el presidente de Asocapitales también aquí pendientes de lo que será este discurso del presidente Gustavo Petro, un discurso que muy seguramente simbolizará la victoria de esta apertura de frontera, del restablecimiento de las relaciones entre estos dos países hermanos, la hermandad, que incluso, como lo decía hace un momento, los colores de nuestras banderas pues se unen en una sola en este momento, pues como símbolo de amistad y hermandad entre las dos naciones. Esperamos entonces las palabras del presidente Gustavo Petro aquí desde el CENAF, el Centro Nacional de Atención de Frontera, ubicado en el sector de la parada de Villa del Rosario, en norte de Santander. También pues sabemos que el puente internacional Francisco de Paula Santander, también por allí ya se ha aperturado entonces el paso vehicular. Son 10 camiones los que van a pasar, o se tiene previsto que pase hoy. Ya pasaron 2, espera que en el transcurso del día, hasta las 8 de la noche, puedan pasar los otros vehículos. Son 5 vehículos restantes que van a pasar del lado colombiano hacia el lado venezolano y 3 camiones más que van a pasar del lado de San Antonio del Táchira hacia Villa del Rosario, aquí en territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro pues está esperando un poco que se organice todo el tema de seguridad para poder dar sus primeras declaraciones después de esta apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, después de 7 años del cierre de los pasos fronterizos. Va a iniciar el acto protocolario entonces aquí en el CENAF. Escuchamos. Para el paso de carga por Norte de Santander, Táchira. Este es un momento histórico, por eso les agradecemos. A continuación, la intervención del señor presidente Gustavo Petro. Gracias al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, Armando Benedetti, a todos los ministros aquí presentes, funcionarios del Gobierno Nacional, a la comunidad colombo-venezolana que nos acompaña, a los medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la ciudadanía. Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros.
Así era entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros, fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela. Esa realidad económica que podría ser el factor de la industrialización, es decir, del progreso real de Colombia, tenemos hoy que aprovecharla, profundizarla. Venezuela ha pedido su ingreso a la comunidad andina y lo mismo ha hecho la República de Chile. Y un poco más lejana se acerca la República de Argentina. Si diéramos ese paso, creo que Colombia estaría construyendo su plataforma de progreso económico más importante después de su propio mercado interno. Por esta carretera se podría llegar, si hubiera un acuerdo, el embajador de Venezuela, nuestro en Venezuela, va a tener que acometer esa tarea hasta que fundemos una embajada en Guyana. La posibilidad de que estos camiones y las personas en general puedan llegar hasta allá, en donde hoy se presenta el crecimiento económico más importante de toda América del Sur, por descubrimientos de campos petroleros, con una población un poco ajena a nuestra tradición étnica, hindúes, afros, pero que posibilitan realmente la construcción del mercado común en América del Sur. Y ojalá por el sur podamos llegar hasta la Patagonia. Ojalá un camionero, modificando las normas, una camionera, ¿por qué no?, pueda llegar hasta allá, a Georgetown por un lado, incluso hasta el Brasil, y por el otro lado hasta la Patagonia, donde los fuertes vientos son constantes y cotidianos. Si lo hace un camionero, una camionera, lo podrá hacer cualquier familia, cualquier persona en moto, reconociendo que esta es nuestra casa y que no tenemos que ponernos a cerrarle las puertas a nuestra propia casa. A cualquiera se le ocurriría una locura si al interior de su casita, de su apartamento, le cerrara las puertas a una habitación, a la cocina o a la sala. Si algo tenemos es esta casa, y esta casa nos puede permitir la prosperidad. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana. Debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida. El que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de tienditas que dentro de pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, que no solamente pase, como lo vimos, las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado
las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, pase la panela, pase la guayaba. En plena campaña me quedé allá en unas casas de la región y de eso hablábamos, pase las confecciones, pase el calzado, pase las cosas que podamos con imaginación producir aquí, que ya no sean 400 millones de dólares, como el ministro de Comercio me dice que más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos por las trochas, sino que pasemos a los 1.000 millones de dólares, que pasemos, ojalá, al final de este gobierno a 4.000 y que en el mediano plazo logremos recuperar los 8.000 que antes pasaban. La mayoría de mercaderías colombianas hacia Venezuela, pero indudablemente necesitamos de su acero, de su aluminio. Necesariamente las dos economías tienen que integrarse. Estamos hablando de una zona especial entre el Táchira y norte de Santander para que sea plataforma de la industrialización, para que la calidad de vida sea general. Si no, no tendría mucha gracia, porque veríamos pasar las tractomulas con riquezas de otros lados, quizás ni siquiera de Colombia, y seguir aquí en las mismas condiciones en donde el hambre avanza, donde las necesidades básicas insatisfechas están sin resolver. La gracia del comercio es que traiga progreso para la población. Y yo estaré midiendo eso. Ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí, como antaño fue la de Colombia allá, pueda hoy tener calma. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia. En el Ministerio de Educación he pedido, en el IFES exactamente, que se agilicen completamente los trámites para homologar diplomas, y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación, pueda trabajar en Colombia, y lo mismo un colombiano, una colombiana en Venezuela. Este es un tema de primer orden, porque al final las sociedades se enriquecen no solamente por el comercio, sino fundamentalmente por la educación. Tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir. Habrá indudablemente discusiones, obstáculos entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento, siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución de Colombia a todos sus gobernantes y a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que pase en el desarrollo político de Venezuela, antes que nada, debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela, igual que lo que nos pase a nosotros, los colombianos, en materia política, debe ser determinado libremente por el pueblo colombiano. Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano allá y acá sean nuestra consigna común. Al norte de Santander le entregamos este hecho en los primeros días de este gobierno, poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y del hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general. Muy amables a todas y todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Finaliza la No encuentro mi cámara. ¿No?
En este momento acaba de finalizar su intervención el presidente de la República, Gustavo Petro, destacando que este es un hecho que el gobierno en sus primeros días le entrega a Cúcuta, norte de Santander, para que normalice su cotidianidad. Ha dicho varias cosas importantes el señor presidente, aseguró que esta apertura de la frontera debe ser además un salto cualitativo de los derechos humanos en la zona y de la calidad de vida. Dice el presidente que no tendría sentido esta apertura de la actividad comercial si no se traduce en bienestar para los habitantes de Cúcuta y de toda la frontera. Ha asegurado además que están trabajando para que en los próximos días se pueda abrir ese puente de tienditas y se pueda reanudar también la circulación efectiva por allí. Dice el presidente que finalizando su gobierno espera que el intercambio comercial entre los dos países alcance una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos. Espera que esta cifra vaya aumentando paulatinamente, que en la mitad del gobierno se logren unos 2.000 millones de pesos. Varios anuncios del presidente. Dice además que espera que los colombianos que vivan en Venezuela pues también tengan mejores oportunidades, así como los venezolanos que quieran vivir en Colombia, que lo puedan hacer con el pleno disfrute de sus derechos. John, usted también está por aquí cerca de nosotros. Nos cuenta también qué otras cosas dijo el presidente. Adriana, en Colombia ya son las 12:26 minutos, pues este hecho histórico para los colombianos y los venezolanos comenzó aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar muy temprano, desde las 6 de la mañana empezamos a ver movimiento, pasando de un lado a otro, las personas que intentaban llegar a cada uno de sus países. Con el pasar de los minutos y de las horas fueron llegando los diferentes integrantes del gobierno colombiano, vimos llegar senadores, vimos llegar a los ministros, a las autoridades locales, incluso aquí el alcalde de Villa del Rosario, el alcalde del municipio de Cúcuta, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y de a poco se iba materializando este sueño que tenían los dos mandatarios, tanto el colombiano como el venezolano, y que se materializó hoy con esta reapertura de la frontera en el Puente Internacional Simón Bolívar. Con el pasar de los minutos, las dos delegaciones se encontraron, caminaron cada una desde su territorio por el Puente Internacional Simón Bolívar hasta que llegaron justo a la línea limítrofe. Allí hubo un apretón de manos, luego la foto oficial de este encuentro entre las dos delegaciones, que también simbolizaba esa hermandad que hay entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Después de esto vimos un acto completamente simbólico. La Guardia Nacional Bolivariana interpretó el himno de la República de Colombia, y del otro lado la banda sinfónica de la Policía Militar fue la encargada de interpretar las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Después de los dos himnos fue donde ya se presentó este intercambio comercial y económico con el paso de los camiones, tanto del lado venezolano hacia el lado colombiano, que vimos un camión en tipo planchón de 5 ejes que transportaba rollos de lámina, que significa ese intercambio también. Les mostramos entonces también las imágenes en este momento de ese paso de los camiones por el Puente Internacional Simón Bolívar. El del lado colombiano hacia el lado venezolano, un camión, como ustedes escucharon hace unos minutos al presidente Gustavo Petro, que iba cargado, entre otras cosas, con medicinas. Muy importante también este intercambio. Y luego, pues de ese acto, el presidente se dirigió acá al CENAF, el Centro Nacional de Atención en Frontera, donde hizo un resumen de todo lo que había ocurrido. Dijo, entre otras cosas, que era un día histórico para los dos países en temas de relación de amistad entre vecinos, también en el tema de la exportación de bienes manufactureros. Tenemos por acá cerca al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Gobernador, estamos en directo para RTVC Noticias. Gobernador, el significado de esta apertura de la frontera después de 7 años. Bueno, para Norte de Santander no solamente significa el poder rehacer unas relaciones históricas, sino que es un paso más para lograr consolidar el desarrollo de la frontera, de esta área binacional. Y quiero hacer un reconocimiento especial al sector productivo de Norte de Santander, a los gremios que estuvieron siempre poniendo el pecho a la brisa, fueron los que estuvieron durante estos 7 años haciendo un gran esfuerzo
por entender una realidad, y hoy ellos mismos son testigos de un trabajo que han venido haciendo de manera conjunta con las autoridades, y el reconocimiento al gobierno nacional, porque tan solo 45 días logramos finalmente ver este rehacer de las relaciones comerciales. Vimos a toda la delegación colombiana siendo un símbolo de victoria después de este restablecimiento. Bueno, nosotros logramos también que desde la región se consolidara todo un trabajo en equipo. El gobierno nacional tan pronto llegó, logra entender ese clamor, y hoy vemos como el presidente nos acompaña en un logro que es de él, que es de su gobierno y que es de la región. Como lo dijo él, le entrega a Norte de Santander este logro en tan corto tiempo. Gobernador, ¿qué se va a hacer? Muy bien, pues son las palabras del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Pero esta labor informativa desde los diferentes puntos del territorio colombiano no termina aquí, en el Puente Internacional Simón Bolívar. También estuvimos presentes en La Guajira a través de nuestros compañeros de la Radio Nacional de Colombia, allí en Paraguachón. ¿Cómo se vivió? Vamos a conocer el siguiente informe. Buenas tardes, desde el corregimiento de Paraguachón, en la zona conocida como La Raya, donde me encuentro en este momento, pues siempre ha estado activa, siempre ha existido el paso peatonal. Sin embargo, a partir de hoy comienzan a regir nuevos protocolos para el tránsito de los conciudadanos venezolanos, colombianos, pero también para todo el tema relacionado con el transporte. Los protocolos que se están iniciando hoy con los hermanos venezolanos en el Táchira, en nuestras fronteras con Cúcuta, es un tema novedoso allá, pero que aquí en la frontera con Venezuela, en el lado de Paraguachón, ya venimos trabajando. Y desde esta zona de frontera, el mayor clamor para los gobiernos de Colombia y Venezuela va por cuenta de las comunidades indígenas guayú, quienes están solicitando que se establezca una política binacional que permita acabar con problemas estructurales como la falta de agua potable, de alimentación para acabar con la hambruna en el pueblo guayú, y también de mejoramiento de la infraestructura. Desde Paraguachón, en La Guajira, RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Bueno, pues eso que estábamos viendo era lo que se vivía allí en Paraguachón, en La Guajira, pero también RTVC Noticias llegó hasta la frontera por el lado de Arauca. Allí está nuestra compañera Leilin Candela desde Arauca con el siguiente reporte sobre lo que ocurrió hoy en esta jornada histórica en la apertura de las fronteras con Venezuela. En el puente internacional José Antonio Páez de Arauca hicieron presencia las autoridades locales de los dos países para dar apertura oficial a la frontera, por ahora de manera peatonal únicamente. El concejal del municipio Páez, Nicolás Rincón, se mostró complacido con la reapertura. Son dos naciones muy hermanas, muy pegadas, que nos amamos realmente, no somos culpables de un problema político. Entre tanto, la gobernadora encargada de Arauca, Indira Barrios, dio a conocer que ya se hizo la solicitud formal a las autoridades del vecino país para que permitan el tránsito de las ambulancias entre Arauca y Cúcuta por territorio venezolano. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Muy bien, pues después de conocer también lo que ocurrió allá en Arauca, volvemos aquí a la frontera con Venezuela en el sector de Norte de Santander, Puente Internacional Simón Bolívar, donde vamos a recortar esas palabras del presidente Gustavo Petro una vez finalizó el acto protocolario que dio apertura a la frontera o a los pasos fronterizos aquí con Norte de Santander. Habló de la importancia de la globalización, ese intercambio comercial y económico. Veamos lo que dijo el presidente. Que ya no sean 400 millones de dólares, como el ministro de Comercio me dice, que más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos por las trochas, sino que pasemos a los 1.000 millones de dólares, que pasemos, ojalá, al final de este gobierno a 4.000, y que en el mediano plazo logremos recuperar los 8.000 que antes pasaban. Y esta globalización de la que habla el presidente Gustavo Petro con esta apertura de la frontera también tiene mucho que ver con uno de sus sueños, y es que los camiones que salgan del territorio colombiano puedan llegar incluso hasta la Patagonia, en Argentina, cargados en ese intercambio comercial. Adriana, usted tiene más información a esta hora aquí desde Villa del Rosario. Claro que sí, porque son muchos los retos, son
que se esperan de la apertura de esta frontera en términos comerciales. Como los hemos dicho, pues esta frontera llegó a representar para el país transacciones superiores a los 7.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 2003. Esto cayó en el 2020 a menos de 220 millones y por supuesto lo que espera el presidente Gustavo Petro lo ha anunciado, es que en la mitad de su gobierno lleguemos más o menos a unos 2.000 millones y finalizando este cuatrenio lleguemos a unos 4.000 millones de pesos que represente esta balanza comercial. 4.000 millones de dólares mejor. Miremos entonces qué se espera de la apertura y del balance comercial de esta frontera entre Colombia y Venezuela. La reapertura genera grandes expectativas para el gobierno y empresarios. En 2008, Colombia logró la mayor cifra de exportaciones a Venezuela con 6.000 millones de dólares. Con el cierre de la frontera, ese número bajó a 331 millones el año pasado y la meta es que este año aumenten a 1.000 millones de dólares. Va a traer un beneficio muy grande a los habitantes de la frontera, tanto del lado colombiano como venezolano. Son alrededor de 12 millones de personas. Actualmente los productos que Colombia más exporta a Venezuela son plástico, confitería, hierro y acero, aceites y grasas y fertilizantes. La baraja sería más amplia con la reactivación. Vamos a exportar alimentos comestibles, vamos a exportar elementos médico-quirúrgicos, vamos a exportar elementos médicos. Los tres principales pasos de mercancía en frontera son los puentes Simón Bolívar y La Unión en Cúcuta, el puente José Antonio Páez en Arauca y Paraguachón en La Guajira. En el primer semestre de este año, 452 empresas colombianas vendieron mercancía a Venezuela. Y de Villa del Rosario, aquí en la frontera, nos vamos para Bucaramanga con nuestra corresponsal Joana de RTVC para que nos cuente cómo se está viviendo esta jornada allí en... Adriana y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, los comerciantes de Santander estaban a la expectativa de la reapertura de esta frontera, algunos para ampliar sus mercados y otros para reconquistarlos. Pero eso sí, en algo que sí están de acuerdo todos es que esta es una oportunidad para la reactivación económica en el departamento de Santander. El ritmo de los 12 trabajadores de esta fábrica se triplicó en las últimas horas. El anuncio de la reapertura de la frontera obligó a acelerar las manos porque hay que tener lista la mercancía que después de años volverá a ser vendida en Venezuela. Con esta apertura lo que se brinda es que la gente genere más empleo en la venta, en la distribución del producto. Entonces eso sería muy importante para nosotros como empresarios y emprendedores. Poco a poco empiezan a acumularse las cajas llenas de calzado y como Alex hay decenas de empresas que verán de nuevo sus productos pasar la frontera. Si me dicen ya qué tiene hecho, pues se miraría a ver qué se puede producir en el momento y claro, de una se exporta por ahí 100, 200, 300. Lo importante es que la gente de Venezuela conozca nuestro producto y se enamore del producto colombiano. La reapertura de las fronteras también trae ilusión de progreso para los empleados de las empresas, quienes esperan mejorar su situación económica. Es una gran noticia para todos los que trabajamos en este gremio, pues no solamente eso, sino todos en general, porque hay mayor trabajo, más productividad. El ritmo de trabajo seguirá creciendo porque la apertura de los puentes abrirá la posibilidad de que sus productos sean conocidos en Venezuela. Bueno, pues esto es prácticamente todo lo que ha ocurrido en esta jornada histórica para el gobierno colombiano y para el gobierno venezolano. La reapertura después de 7 años de sus pasos fronterizos, pero no quiero despedirme de ustedes sin dejarlos con esta imagen. Cientos de ciudadanos a esta hora, tanto colombianos como venezolanos, atraviesan este puente internacional Simón Bolívar. Ya no tendrán que volver a atravesar por las trochas peligrosas que también lo mencionó el presidente Gustavo Petro en su discurso final después de dar por aperturada esta frontera con Venezuela. Cientos de ciudadanos venezolanos entonces a esta hora atraviesan el puente internacional Simón Bolívar, con lo que se materializa también esta fecha histórica para los colombianos y los venezolanos hoy, lunes 26 de septiembre, día en que se volvieron a abrir los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela. Esa es toda la información por el momento desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7.
12:38 minutos del mediodía, yo los saludo desde el Estudio 5 aquí en Bogotá, esto es RTVC Noticias y continuamos con más noticias de Colombia y sus regiones. En el suroccidente de nuestro país, en Popayán exactamente, avanza una jornada de diálogos regionales que pretenden encontrar soluciones para las dificultades de la zona que en los últimos años, en los últimos días, pues se han visto afectadas por más críticas. En informe especial es de Rubén Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. A este diálogo regional vinculante que se realiza en la ciudad de Popayán, aquí en el departamento del Cauca, asisten más de 3.000 personas, comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y organizaciones sociales. Tenemos que hacer un pacto de convivencia. El Cauca no puede seguir negándose a caminar junto. El Cauca no puede seguir negándose por etnias a hacer acuerdos. El Cauca no puede seguir mirándose como enemigos a los que no son de la misma etnia, de la misma región o del mismo pensamiento. Tenemos que buscar algunos elementos comunes, construir un sueño colectivo. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Mineros del Bagre en Antioquia continúan bloqueando las vías carreteables y fluviales de la zona. Estas manifestaciones se suman a los cierres de la troncal de la costa de los últimos días. A los cierres intermitentes que se registraron en las últimas horas en la troncal a la costa, se sumaron las barricadas en la vía de acceso al municipio del Bagre. Con obstáculos impiden el tránsito fluvial por el río Nechí. Buscaremos que con esta mesa de diálogo social se contribuya al restablecimiento de la movilidad y el orden público en la zona. Los mineros que generaron las nuevas protestas no aceptan lo acordado el fin de semana. Continúa la destrucción de maquinaria amarilla y de dragas tipo brasilera, es decir, continúa la guerra contra los mineros informales en la región del Bajo Cauca. El gobierno departamental insiste que están dispuestos al diálogo, pero no aceptarán bloqueos en la vía. Y la vía hacia Buenaventura continúa con paso intermitente debido a los derrumbes provocados por las lluvias de los últimos días. Al menos una semana más durarán las labores de remoción de tierra. Más de 48 horas completan autoridades de riesgos removiendo el material que cayó en la vía Lobo Guerrero Buenaventura en el sector del Salto. La emergencia obligó a evacuar a las personas de la zona. Pero sí quedamos preocupados porque habían unas rocas que quedaron suspendidas y por eso tratamos de evacuar toda esta familia que estaban acá. 2 derrumbes más en las últimas horas y la posibilidad de nuevos tienen a los organismos de socorro en alerta. Al menos otros 300 metros de tierra que están en riesgo de caer nuevamente a la vía. Esta placa en concreto que ustedes ven aquí ya está permeada por las raíces de los árboles. Y esas raíces de los árboles perfora el concreto y por ahí se va el agua. Aunque el paso se encuentra restringido, se espera terminar la intervención de la zona el próximo lunes. 12:41 minutos y casi 2.000 personas protestan en diferentes calles de Bogotá desde las 10 de la mañana. Manifestaciones por las reformas que el gobierno nacional de Gustavo Petro ha presentado. La concentración avanza desde la calle 26 y la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Saludamos a esta hora a Katy Sánchez. Katy, ¿en qué sector está en este momento la manifestación? La escuchamos. Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en la Plaza de Bolívar. Yo quiero que ustedes vean que ya son cerca de 2.000 personas las que están aquí concentradas, las mismas que llegan de 2 manifestaciones, desde la calle 26 con NQS y los de la carrera séptima con calle 26. Manifiestan que no están de acuerdo con muchas reformas del presidente Gustavo Petro. Asimismo también avanzan otras manifestaciones en Barranquilla, en Medellín, en Cali, Cartagena, en Cúcuta, en Bucaramanga, Pereira, Montería, Villavicencio, Popayán y también en el Urabá. También nos reportan una marcha que hay hasta ahora en Estados Unidos, en Houston, justamente en contra de las reformas de Gustavo Petro. Elizabeth, ¿cuál es el motivo de las protestas de hoy? Elizabeth, ¿cuál es el motivo de las protestas de hoy? Para mí, la reforma tributaria. La política de los combustibles, absurdo. Todas las personas pobres que cocinan con gas, entonces ¿cómo van a cocinar ahora? ¿Con gasolina para que se quemen sus bebés? ¿O desforestando y quemando con leña para que los pulmones se vuelvan una nada? Por eso protesto. Se espera que después de las 3 de la tarde, pues ya las personas que están en esta movilización
pues se vayan para sus viviendas. Sin embargo, también aseguran que harán otras manifestaciones y tendrán nuevas fechas. Informa Katy Sánchez desde la Plaza de Bolívar para RTVC Noticias, conectados 24/7. Katy, muchísimas gracias. Desarrollo de esta manifestación y todos los detalles en nuestra emisión de las 7 de la noche. Mañana el presidente Gustavo Petro recibirá en la Casa de Nariño al jefe del Centro Democrático y líder de la oposición, Álvaro Uribe Vélez. Uno de los principales puntos de la reunión será, por supuesto, la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República. Uribe irá acompañado de los congresistas Paloma Valencia, Alirio Barrera, Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez. Las disidencias de las FARC, encabezada por alias Iván Mordisco, lanzó a través de un comunicado los primeros reparos a las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. El grupo ilegal aseguró que hay intentos de saboteo y culpó de esta situación a miembros de las fuerzas militares, grupos paramilitares y falsos grupos guerrilleros. Pese a las conversaciones entre delegados del gobierno y la disidencia, las fuerzas militares avanzan sobre sus posiciones y se busca generar confrontaciones, especialmente en el Cauca y Nariño. La Procuraduría reveló que entre 2020 y 2022 la Alcaldía de Cali celebró, oigan bien, 75.509 contratos de manera directa por un valor superior a 2,8 billones de pesos. En horas de la mañana, el sindicato de Cali se tomó las instalaciones pidiendo la renuncia de los gerentes. Contratos que fueron celebrados con otras entidades estatales, donde uno de los mayores contratistas es la Asociación Gremial Especializada en Salud del Occidente, con 133.210 millones y 1.176 contratos firmados. También llama la atención del ente de control la contratación de una comisión arquidiocesana con 98.891 millones de pesos y varias fundaciones con contratos sumados por más de 83.050 millones. En 2021, la Alcaldía de Cali realizó 27.044 contratos, de los cuales 25.624 corresponden a servicios de recursos humanos. La Procuraduría advirtió también que para ese mismo año 1.5 billones de pesos fueron contratados directamente, mientras que solo 437.175 millones se adelantaron mediante algún proceso competitivo. E igualmente la alcaldía celebró 18 convenios entre secretarías y entidades distritales con Encali. Precisamente la junta directiva del sindicato se tomó las instalaciones exigiendo la renuncia de todos los involucrados en los supuestos hechos de corrupción. E igualmente para hoy está convocada la primera audiencia pública tras estos hechos. Mucha atención que la vivienda ubicada en la avenida Caracas con calle 22 en la localidad Los Mártires de Bogotá, que fue desalojada el viernes pasado en medio de protestas en donde presuntamente, según las autoridades, se cometieron asesinatos por la organización criminal Los Maracuchos, fue demolida hoy. La administración distrital aseguró que el predio era necesario para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Dos bandas, una dedicada al hurto de partes de vehículos y otra que traficaba alucinógenos, fueron desarticuladas por las autoridades. Este es el reporte de la banda Los Esquineros y también la banda de Plaza. Así operaban la banda Los Esquineros. Esperaban que los conductores parquearan sus vehículos para poder desvalijarlos en cuestión de minutos. Según las autoridades, tendrían rentas criminales cerca de 30 millones de pesos mensuales. Y por estos videos se logran 7 allanamientos y 5 órdenes de captura. Se desarticulan dos organizaciones, una de ellas dedicada al hurto de vehículos con una renta criminal mensual sobre el orden de los 90 millones de pesos. Se esclarecen más de 20 eventos de hurto de vehículos. Además, se da con la captura de 4 presuntos delincuentes que comercializaban estupefacientes en un sector conocido como La Plaza, ubicado en inmediaciones de los barrios La Victoria y La Gloria Oriental en la localidad de San Cristóbal. La captura de un componente criminal que se dedicaba al tráfico de estupefaciente en el sur de la ciudad. Estas personas, a través de una metodología de venta de estupefaciente criminal, se logra la ubicación, identificación, llevarlos al recaudo de la justicia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados fueron presentados ante las autoridades para su respectiva judicialización por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
El problema de las caravanas de motociclistas los fines de semana en la ciudad de Cali no termina. Esta vez hubo hasta robos. La policía de la ciudad creó un grupo especial para identificar desde el cielo y tierra a quienes están participando de esto. Estas acrobacias volvieron a las carreteras cercanas a Cali. Falta de seguridad, falta de acción de la policía, que ponga orden. Necesitamos que se tomen medidas porque en un momento dado llegan 10, 15 motociclistas y atracan a las personas en cualquier lugar. Los motociclistas continuaron poniendo en riesgo sus vidas y las de los que estaban en el lugar. Muchos aseguran que además hay consumo de droga y alcohol. Kilómetro 18, anarquía, despelote, drogas, armas y para rematar, bloqueo en las vías. Y al riesgo por las motos se sumaron los hurtos. Un hombre en el barrio San Fernando fue robado por un grupo de motociclistas. Es capturada una persona que tenía un arma de fuego traumática modificada, el cual soborna a los policías ofreciendo una cantidad de dinero y los policías lo judicializan. Un equipo especializado de la policía vigilará estas caravanas y desde el aire el halcón ayudará para identificar a los que participen en estas actividades. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó como acto terrorista inhumano el tiroteo en que al menos 15 personas murieron, entre ellos 11 niños, y donde otras 23 resultaron heridas. Por el hecho fue abierta una investigación penal por cargos de asesinato múltiple y posesión ilegal de armas de fuego. Esta fue la perturbadora sonoridad que interrumpió la mañana de un colegio en Rusia. Una persona ingresó a la escuela número 88 en Izbeksk, mató la guardia, eso ha sido confirmado. Hay bajas y heridos entre los niños. Siendo el primer reporte, con el equipo médico de fondo que se registraba de lo ocurrido, poco a poco las piezas del rompecabezas de lo que sucedió en esta escuela al oeste de los Urales, 960 kilómetros al este de Moscú, se fueron revelando. Y como autor de estas escenas posteriores de desconcierto y caos, se identificó a Artyom Kazantsev, de 34 años, exalumno del lugar y registrado como paciente en un centro psiquiátrico, como quien habría irrumpido armado y abierto fuego indiscriminadamente. El atacante se suicidó. Llevaba un top negro con símbolos nazis y un pasamontañas. 2 pistolas no letales adaptadas para disparar balas reales sin registro ante las autoridades hace parte de los detalles que maneja la Guardia Nacional y el comité delegado para investigar este tiroteo que se da en medio de la tensión en varias regiones de Rusia por la movilización militar de miles de reservistas por la ofensiva en Ucrania. Ian tomó fuerza y de tormenta tropical se convirtió en huracán de categoría 1, así lo confirmó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Ahora el fenómeno meteorológico avanza hacia el occidente de Cuba y de las Islas Caimán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. El estado de emergencia fue decretado en 67 condados del estado de Florida, mientras las autoridades se preparan para la llegada de la tormenta. Y hay incertidumbre en Italia luego de la victoria en las urnas de un partido con raíces neofascistas en las elecciones legislativas. Este triunfo convierte a Giorgia Meloni, que lidera esa facción política, en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra. Varios países como Rusia, Estados Unidos y Francia mostraron su voluntad para trabajar de la mano con Meloni, a pesar del inminente giro político de la tercera economía más importante de la Unión Europea hacia la extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En queste elezioni politiche è arrivata. 12:52, es tiempo de hablar de deportes. El boxeador colombiano Luis Quiñones se encuentra en estado crítico de salud por un edema cerebral ocasionado por los golpes recibidos en la pelea en la que enfrentó al también colombiano José Muñoz por el título colombiano de las 140 libras. Aquí tenemos la historia para ustedes. El estado de salud de Luis Quiñones sigue siendo delicado. Desde este momento el drama de su familia comenzó. Estábamos todos con la mano en el corazón viendo la pelea, felices,
tanta alegría para terminar pues en tristeza, pero no, esto es una batalla y esa batalla la va a ganar mi hermanito porque él va a salir triunfador. Es la batalla más grande que él está peleando. Era el octavo asalto de la disputa por el título nacional por las 140 libras, cuando cayó perdiendo el conocimiento en el Coliseo Elías Chewin de Barranquilla. Fue trasladado a una clínica donde fue intervenido quirúrgicamente e inducido a un coma. El sueño más grande de él era ser campeón mundial y darle a mi madre y a mi padre su casa bien arregladita y todo. Entonces pues vamos todos a orar, vamos todos a pedirle a Dios para que todo salga bien. El pugilista de 25 años es el menor de 3 hermanos y desde 2017 había llegado a Barranquilla. Él empezó acá a entrenar en un gimnasio donde él dormía en ese gimnasio, donde ahí se dio a conocer, donde su humildad, todo se ganó el corazón de muchos barranquilleros. Lleva 11 peleas como profesional, de las cuales ha ganado 10 consecutivamente, pero hoy enfrenta la más importante, la de la vida. Nuestra mejor recuperación para él, nuestros mejores deseos para él. Jornada de visitantes en la Liga del Fútbol Colombiano. Caldas, América Medellín, Santa Fe, Junior y Pereira consiguieron puntos que ponen la lucha por clasificar al rojo vivo. Aquí la crónica de la jornada. América le ganaba a Millonarios con tanto de Juan David Pérez. Posteriormente, Carlos Andrés Gómez sacó lo mejor de su repertorio con este zapatazo para empatar. Jader Valencia adelantó a los azules en el marcador. Y cuando el partido estaba 2-1, apareció el arquero de América, Diego Noboa. Noboa tapa ese 3-1. Nosotros tuvimos que dar ese paso al frente. Cerca del pitazo final, América lo empata con gol de Daniel Mosquera tras una jugada que nace de las manos de Diego Noboa. De sazón millonaria y festejo escarlata. Lo podíamos haber definido antes, yo creo que esa es la realidad. Junior ganó en Barranca y llega ultra motivado a la final de Copa Colombia. Estamos muy contentos porque esto nos reacomoda con posibilidades otra vez y justo previo al partido con Millonarios, ahora yo creo que es un aliciente para el público, para todos. Por otra parte, Santa Fe ganó un partido muy bravo en Santa Marta con la presencia de la gran figura Wilson Morelo, que le cometieron 2 penales y el Cardenal los convirtió en goles. Sabíamos por los resultados que se habían dado que solo nos servía ganar. Celebró por 2 horas su ingreso a los 8 porque Pereira, que aunque comenzó perdiendo en Ibagué con tanto de Andrés Ibargüen, terminó ganando con goles de Leider Berrío, Carlos Ramírez y Leonardo Castro para sacar a Santa Fe del grupo de privilegio. Una victoria muy importante que nos ayuda a seguir encaminados en ese objetivo que tenemos de ser protagonistas. Quedan 6 fechas para definir los aspirantes al título y con 5 equipos igualados en 22 puntos y 18 por jugar, Patriotas, Jaguares, Cortuluá y Cali son los únicos eliminados. El resto todavía luchan por meterse entre los mejores. La selección Colombia masculina de mayores ya se encuentra en Santa Clara, Estados Unidos, donde enfrentará a México en partido amistoso, válido por fecha FIFA este martes 27 de septiembre. Después de su triunfo por 4-1 ante Guatemala, el equipo viajó de Nueva York hasta California y de inmediato empezaron a preparar el juego contra los Manitos, con entrenamientos de recuperación física y trabajos tácticos. El equipo colombiano volverá a prácticas esta tarde en el estadio de Santa Clara, ultimando esos detalles para el partido ante los mexicanos, que será este martes a las 9 de la noche. La selección Colombia de voleibol masculino clasificó a los Juegos Panamericanos del 2023. El equipo nacional ganó la medalla de bronce en el sudamericano de la disciplina tras vencer a Perú por 3-1 y con el resultado consiguió clasificar a los Juegos Panamericanos después de jugar una eliminatoria. La única vez que nuestro país participó en el voleibol masculino de las justas fue en 1971, cuando actuó como local en la ciudad de Cali. Hasta acá, la actualidad deportiva. Y hay luto en el cine y la televisión colombiana. Falleció el actor Totó Vega en la madrugada de este lunes durante el cierre del Festival de Cine de Verde en Barichara. El artista será recordado por su gran aporte al sector cultural. Mejor cortometraje. Estos fueron los últimos momentos de Totó Vega. El actor falleció a sus 52 años de manera súbita, al parecer por un infarto durante el cierre del Festival de Cine Verde de Barichara, que él, junto a su esposa Nórida Rodríguez, creó y dirigió en Santander. La próxima vez tiene que tener más paciencia. ¿Sí? Su deceso fue confirmado a las 12:12 de la madrugada a través de la cuenta de Twitter del festival. Más letal que el plomo.
Ariosto, más conocido como Toto Vega, nació un 23 de septiembre de 1970 en Vélez, Santander. Desde su infancia demostró su interés por interpretar personajes, aunque fue hasta la década de los 90 que empezó a perfilar su trabajo actoral en medios de comunicación. Te estás creyendo caballo de pista y todavía no llegas ni a burro carga mío. Participó en producciones como Los Reyes, Sin Tetas, No Hay Paraíso y Armero. Pues prefiero ser eso y no un negligente que solamente está pensando en su capital político sin que se atreva a tomar ningún riesgo. Recibió los premios Produ Award a Mejor Actor de Reparto y un reconocimiento de la revista 15 Minutos como villano favorito. Hoy, representantes de la cultura y el arte lamentan su inesperada partida. La familia del actor y empresario no ha definido si su sepelio será en su natal Vélez o en Barichara, donde falleció. Déjanos en su lugar. Y en Cali inicia la primera Bienal de Arte Contemporáneo. Se espera la presencia de más de 1000 artistas que expondrán sus obras en diferentes puntos de la ciudad. Esta edición contará con invitados nacionales e internacionales como el creador de arte francés Thierry Singer y también los artistas Julio Sierra y Miguel Guarín. Prográmese, por supuesto, con los múltiples conversatorios y muestras culturales hasta el próximo 2 de octubre en la Sultana del Valle. Consulte la programación en www.bienalcali.com.co. Y cerramos esta emisión con el hecho del día, la reapertura de la frontera colombo-venezolana. El presidente Gustavo Petro encabezó la actividad en la frontera entre Colombia y Venezuela. Luego de 7 años de cierre, sobre las 11 de la mañana, cruzó este que ustedes están viendo, el puente internacional Simón Bolívar, el primer camión desde San Antonio del Táchira en Venezuela a Colombia. El vehículo cargaba láminas metálicas que sirven, por supuesto, de materia prima para los constructores. 4 camiones colombianos cargados con materiales médicos y otros productos cruzaron el puente Simón Bolívar hacia Venezuela en medio del acto de reactivación. Luego de estar cerrada la frontera durante 7 años, pues estos vehículos colombianos llevaron al vecino país un cargamento de elementos que en la cotidianidad venían a buscar los venezolanos, arriesgándose por las cerca de 200 trochas. Después de los actos simbólicos de reactivación de la frontera, el presidente de la República se refirió a la trascendencia de la reactivación en este lugar. Para el primer mandatario, los primeros beneficiarios serán, por supuesto, los habitantes cercanos a la zona fronteriza, que según describió, se arriesgaron en las trochas, en donde se exponían a todo tipo de crímenes. El presidente comparó el cierre con que en una casa alguien cierre una habitación o la cocina y aseguró que en Colombia los migrantes venezolanos tendrán mayores garantías. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia. El presidente también le pidió al ministro de Educación que se puedan homologar los títulos de los venezolanos que viven en nuestro país para que puedan trabajar. Y de esta manera terminamos nuestra emisión del mediodía. Esto es RTVC Noticias, conectados 24/7. Desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.